Muy buenos días, hermanos y amigos. Esta es la radio La Verdad del Evangelio con frecuencia celestial, transmitiendo desde la Iglesia Central de Corozal, Sucre, Colombia, para todo el mundo, con su programa Datos Bíblicos. Sintonícenos todos los sábados en el horario de 7 a 8 de la mañana para que conozca los secretos, curiosidades y revelaciones del libro maravilloso. Estamos con la figura literaria, la apódisis. Esta es la segunda parte. La apódisis es una figura literaria contundente o una demostración evidente que no busca ni requiere la aprobación del oyente. En la Biblia se puede observar en declaraciones categóricas y contundentes que no dejan lugar a dudas o a debates, sino que afirman una verdad absoluta. Estos ejemplos ilustran cómo la apódisis se emplea en las Escrituras para establecer verdades esenciales, inmutables y divinamente inspiradas por el Espíritu Santo. Tenemos un ejemplo en Mateo 24:35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Jesús declara la inmutabilidad de sus palabras. Esta declaración contiene un contraste entre lo transitorio y lo eterno. Por lo tanto, se menciona la brevedad del cielo y de la tierra, que son elementos materiales temporales de la creación. Por otro lado, se afirma la permanencia y autoridad de su palabra, que son eternas e infalibles. Este contraste sirve como prueba implícita de la fiabilidad de la enseñanza de Jesús, mostrando que el cielo y la tierra, que parecen firmes e inmutables, en realidad tendrán un final. Esta realidad recalca que toda creación material tiene una duración limitada. Las palabras de Jesús, en contraste, son inmutables y eternas. La apódisis está en la firmeza con que Jesús afirma que sus palabras no pasarán. Isaías 48 dice: sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Esta es una afirmación absoluta sobre la eternidad, la inmutabilidad de la palabra de Dios. En este caso, la inmutabilidad de la palabra, el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Pone aún al cielo y a la tierra, que se tienen como elementos permanentes, por los cuales muchas veces los seres humanos, tratando de hallarle firmeza a sus palabras o a sus promesas, juran por el cielo o por la tierra, queriendo darle firmeza a su juramento. Pero el Dios de la Biblia trasciende más allá de esas aparentes firmezas, y el apóstol Pedro nos dice que el cielo que vemos arderá con todos sus elementos y se enrollará como un pergamino cuando las llamas lo devoren. Porque nosotros esperamos, según esas promesas inmutables, cielo nuevo y tierra nueva, donde mora la justicia de Dios. Entonces, dice en 2 de Pedro 3:11, puesto que todas estas cosas han de ser desechadas, ¿cómo no debemos nosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán desechados y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva, donde mora la justicia de Dios. Estamos con la figura literaria, la apódisis. Segunda parte. Tenemos otro ejemplo en Mateo 28:18. Dice así la palabra de Dios: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Jesús afirma su autoridad universal. La frase toda potestad indica que Jesús tiene autoridad absoluta en todos los ámbitos, tanto en el cielo, lo espiritual y lo divino, como en la tierra, lo terrenal y lo humano. Esto resalta su rol como soberano rey. Al declarar que se le ha dado esta autoridad, Jesús también está legitimando su misión y su enseñanza. Es un conocimiento de que su poder proviene de una fuente superior, es decir, de Dios.
Esta declaración precede la Gran Comisión, donde Jesús envía a sus discípulos a ser seguidores en todas las naciones. La versión K2, Mateo 28, 19 al 20, dice: por tanto, vayan a ser discípulos a gente de todas las naciones, dándoles la inmersión en mi nombre y enseñándoles a obedecer todo lo que les he ordenado. Yo estaré con ustedes, sí, hasta el fin de la época. La afirmación de su autoridad establece un fundamento sólido para la misión que les encomendó a los discípulos, o sea, a nosotros, mostrando que tiene un respaldo de su poder. Se puede concluir que la apódisis en este versículo es una declaración poderosa que establece la autoridad de Jesús en todos los aspectos de la existencia y recalca su papel central en la misión de la Iglesia. Ese corto pasaje: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Aquellos que van leyendo el texto bíblico con una mentalidad teológica ya cargada, dicen: aquí está el Padre dándole la potestad al Hijo. Y lo ven en su pensamiento, porque en el texto bíblico no está. Más bien, ignoran el contexto, recordando que todo texto tiene un contexto inmediato y un contexto lejano. Cuando habla el Señor de que toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, tenemos que recordar qué fue lo que manchó el cielo y qué fue lo que manchó la tierra. Nos dice la Biblia que el pecado comenzó en el cielo, porque un ser que habitaba los cielos se rebeló contra la máxima autoridad. De allí fue degradado de ser ángel de luz, pasó a ser el príncipe de las tinieblas y arrojado de la presencia del Señor. Por lo tanto, los cielos fueron manchados por la desobediencia del lucero, hijo de la mañana. Y ahí tenemos entonces que en ese sector donde había pecado, la potestad no era toda de Dios, porque Dios no reina en el pecado. Dios no gobierna el pecado. El pecado no pertenece al reino de Dios. El pecado es del reino de las tinieblas, y en las tinieblas, a partir de ahí, comenzó a reinar Satanás. Ese ser luego fue arrojado a la tierra y trajo el pecado a la tierra. Desde entonces dice en la Biblia, en Romanos, que por cuanto el pecado entró al mundo por un hombre, la consecuencia y la paga del pecado es muerte. Entonces la muerte reinó desde que el pecado llegó a la tierra hasta los tiempos del Señor Jesús. Entonces, en la tierra había un espacio donde el reino de Dios no tenía potestad, y era en el reino de la muerte, porque la muerte estaba bajo el dominio de Satanás, porque es consecuencia del pecado. ¿Cómo se hace entonces para recuperar la potestad en todos esos lugares? En Hebreos capítulo 10 dice la Biblia que tal sumo sacerdote nos convenía, uno que fuera perfecto, sin mancha y sin arruga. Y él se presentó en el cielo con su propia sangre, no con la sangre de animales, que lo que hacía era cubrir el pecado, sino que se presentó en los cielos mismos con un solo sacrificio, hizo perfecto todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra. Entonces, con su sangre, él limpió los cielos y recuperó la potestad total de ese lugar reconquistado en la cruz del Calvario. En segundo lugar, pasando a la tierra, dice Hebreos capítulo 2, versículo 10, así que por cuanto los hijos participaron de sangre y carne, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Esta escritura tiene otro contexto que es mucho más diáfano, donde dice el mismo Señor Jesús en Apocalipsis 1, 16 y 17. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Una declaración apodíctica. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo
las llaves de la muerte y del Hades. Es decir, que cuando Él murió y resucitó, la muerte que tenía el poder sobre la humanidad por causa del pecado tuvo que devolverle la potestad a Jesús. ¿Por qué? Porque Él había dicho en la profecía del Antiguo Testamento: oh muerte, yo seré tu muerte. Entonces Él conquistó el reino de la muerte. ¿Cómo? Resucitando, porque la muerte no lo pudo retener. Entonces Él es el Señor también abajo en la tierra. Entonces Él es Señor en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Por eso ante el nombre del Señor se dobla toda rodilla, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Entonces ahí es donde se está refiriendo el Señor cuando dice: toda potestad me es dada. ¿Quién se la dio? Pues en la muerte tuvo que rendir sus manos y aquí está, Señor, aquí está la llave, le devuelvo lo que es suyo. Él es más sublime que los mismos cielos. Y en el universo entero está el testimonio del Calvario. Entonces, en el Calvario, Él recuperó y restauró lo que se había perdido. Es el espejo y en ella me reflejo como hijo de Dios para la iglesia. Estamos con la figura literaria, la apódisis. Segunda parte de la apódisis anterior, surge una pregunta, hermano. Dice que toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Pero hay otro versículo que dice, en 1 Juan 5:19, dice: y sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Entonces, ¿cómo podemos explicar que todo está bajo la potestad de Jesucristo? Y acá dice que sabemos que el mundo entero está bajo el maligno. ¿Cómo podemos explicar eso a los amigos, a los hermanos que siempre hacen este tipo de preguntas? Nosotros como cristianos tenemos la mente de Cristo y debemos tener la visión espiritual para acomodar cada cosa en su lugar. Digamos que Dios le concedió al ser humano un valor muy alto que se llama la capacidad de decidir. Esa capacidad de decidir no la violenta Dios para obligar al ser humano a hacer lo que Dios quiere. Aunque puede hacerlo, pero no lo hace porque sería abuso de poder del Todopoderoso y un sometimiento involuntario del ser humano. Por eso es que la obediencia en el ser humano es considerada la más grande ofrenda que se le puede brindar al Creador. El diablo tampoco puede someter al hombre, aunque cuando ya toma posesión demoníacamente, sí somete la voluntad. Por eso es que hay que expulsarlo, porque está violentando la voluntad humana. Para que me entiendan mejor, haga de ver que usted tiene otra casa, pero usted la arrienda. Entonces, ese que está arrendado en su casa, usted le ha concedido una potestad. Y esa potestad es válida en el sentido de que a usted como dueño no le queda bien entrar a la hora que quiera a esa casa. No puede violentar, porque hay una otra autoridad en esa casa. Claro, está permitida por usted. Así también el diablo tiene unos tiempos fijados donde él va a fustigar a la humanidad, a hacerlo sufrir, pero eso lo cambia Dios en bien cuando el ser humano oye el Evangelio y reacciona a la oferta divina. Entonces cambia de reino, pasa de las potestades de las tinieblas a la luz admirable, pasa de muerte a vida. Entonces aquí se está entredicho el ser de Dios o ser del diablo. Pero sabemos también que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero. O sea que aunque existe el reino de las tinieblas, el verdadero Dios vivo tiene gobierno, jurisdicción sobre todo, solo que está esperando que se cumpla el tiempo de los gentiles, que se agote el tiempo de la gracia y entonces se activarán las demás promesas luego que la iglesia sea levantada. Bueno, una explicación muy buena. Me gustó la de la casa, porque la persona, aun cuando es dueña de la casa, no puede entrar, tiene que pedir permiso. Y entra si el que está alquilado le da permiso. Hasta que el inquilino cumpla su tiempo y entonces ya salga de ella. Usted recupera 100%. Igualmente, entonces Satanás tiene una influencia en el mundo y el que permita que esa influencia lo cobije a él, ya es cuestión de él, ¿no? El gobierno de él. El gobierno de él, sí, porque se lo permite la persona libre albedrío. Exacto. Por eso en Apocalipsis, cuando ya se cumple el tiempo, entonces dice: Satanás es lanzado al lago de fuego. Y con él sus secuaces. Pues ya se acabó Satanás. Y se acabó Satanás y se acabó su reino y se acabó su bulla. Porque es una figura permitida. Que está cumpliendo un rol hasta que Dios lo permita. ¿Por qué? Porque Dios no miente. No va a violentar sus promesas.
Es tiempo de darle me gusta a la programación de Datos Bíblicos. Dale clic a la campanita, suscríbete y así estarás contribuyendo con el esparcimiento de la palabra de Dios y la expansión del reino de los cielos. Por favor, suscríbete, ayúdanos a difundir el mensaje de salvación. Nos dice lo que ha de suceder. Qué maravilla que Cristo haya. Estamos con la figura literaria, la apódisis. Segunda parte. Tenemos otro ejemplo en Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Los apóstoles afirman la exclusividad de Jesús como el único Salvador. La apódisis en este contexto se refiere a una exposición o demostración clara y directa de un concepto o una verdad. El versículo expone la doctrina central del cristianismo, que Jesucristo es el único medio para llegar al cielo, es el único medio para salvar el alma. La declaración "y en ningún otro hay salvación" es una apódisis explícita de la exclusividad de Cristo como el Salvador. El versículo refuerza la enseñanza de que no hay otro nombre bajo el cielo, es decir, no hay otro ser o medio en toda la creación en el que los seres humanos pueden encontrar la salvación, ya que solo a través de la fe en Jesucristo se alcanza la redención. El versículo enfatiza también el carácter único, absoluto de Cristo como la única vía para alcanzar este privilegio, descartando cualquier otra religión o medio válido para salvar al ser humano. Además, la apódisis aquí enfatiza que no hay excepción alguna en esta afirmación. No hay otro nombre bajo el cielo para ser salvo. La apódisis es un apéndice de las leyes que el Creador estableció. Y las leyes que el Creador estableció en tiempos antiguos son de dos tipos. La ley casuística, que se aplica al caso de acuerdo a lo que haya acontecido. Así se interpreta y se aplica. Y la ley apodíctica. La ley apodíctica es la que se aplica tal como está escrita. No acepta modificación. Por eso es que se llama la apódisis. Así también en la salvación. Muchos se pueden brindar como opciones de salvación, pero solo hay uno. Y ese uno es el Dios de la Biblia. En Isaías 35 dice: por tanto, yo mismo que hablo estaré presente. Yo iré y lo salvaré. Cuando Él se introduce en el mundo de los humanos, en Mateo 1, del 21 en adelante, dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo que dijo Dios por boca del profeta Isaías cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y se llamará su nombre Emmanuel. ¿Qué quiere decir? Dios con nosotros. Entonces, ¿quién es el que nos está salvando? Es Dios en Jesús. Por eso los ángeles le anunciaron a los pastores: gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra a los hombres, buena voluntad para con ellos. He aquí que os doy nueva que son de gran gozo, que os ha nacido hoy un Salvador, el cual es Cristo el Señor. En Lucas capítulo 2 hay un personaje que muy poco se menciona, se llama Simeón, y él anhelaba conocer al Salvador. A los días que María y José fueron a presentar al Señor Jesús en el templo, él estuvo ahí movido por el Espíritu Santo, y cuando cargó al Señor en los brazos dijo: ahora, Señor, despida a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos la salvación de Israel. ¿En dónde estaba la salvación? En ese bebito. Él es el Salvador. En Lucas capítulo 19, el Señor Jesús llega a Jericó. Y usted sabe, el hombre aquel que se subió al árbol y tal y cual. Le dice: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo me quede en tu casa. Zaqueo viene, se baja, lo recibe. Cuando ya está en la casa de Zaqueo, que hay un murmullo de gente criticando, el Señor alza su voz y dice: hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿En dónde estaba la salvación? En la persona del Salvador. Entonces, la salvación no se puede recibir sin recibir a Jesucristo, porque Jesucristo es el único Salvador. La versión K2 dice: no hay salvación en ningún otro, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a la humanidad por medio de la cual podamos ser salvos. Eso es apodíctico, eso no tiene discusión. Es el espejo y en ella me reflejo como un hijo de Dios para la iglesia.
Estamos con la figura literaria de la apódisis. Segunda parte. Tenemos otro ejemplo en Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. San Pablo hace una declaración categórica sobre la justificación en Cristo. Es una declaración definitiva, categórica, que reafirma una verdad. En este versículo, la apódisis es la parte de la oración que establece una conclusión clara. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esta afirmación sigue a la explicación del apóstol sobre el cómo, por medio de la obra redentora de Cristo, los creyentes son liberados de la condena del pecado. La apódisis se encuentra en la certeza de que al estar en Cristo Jesús, los creyentes no están sujetos a la condenación eterna, independientemente de su pasado o sus fallos, ya que han sido justificados por la fe en el Señor. La apódisis indica que a través de la fe en Jesús, las personas pueden ser liberadas de las consecuencias de sus pecados, tanto en términos de juicio divino como de perturbación espiritual. Cuando el apóstol afirma, ahora pues ninguna condenación hay, está repitiéndose a un tiempo, ahora en este presente, en este momento. Hay que entender que eso hace parte del macro paquete que se llama salvación, porque la salvación incluye nuestra libertad. Acuérdese que por cuanto todos pecados quedamos esclavos del pecado. Todo aquel que hace pecado, esclavos del pecado. El apóstol Pablo dice, yo no conocí el pecado hasta que la ley no me dijo, no matarás. Entonces la ley es la que pone límites. Entonces, dentro de ese marco de la ley, había una acumulación de delitos que nos habían hecho perder la libertad. Y éramos esclavos del pecado, esclavos de los vicios, esclavos del diablo, esclavos de la muerte. Teníamos una cantidad de sentencias encima, hermanos, que eran perpetuas e imposibles de cumplir. En cuanto a la libertad, para nosotros mismos ninguno nos la podía proporcionar, ningún semejante a nosotros. Y esto tiene que ver con la redención. Ninguno podrá en manera alguna redimir a su hermano, porque su rescate es de gran precio y no se puede pagar. Entonces, ¿qué hizo el Dios eterno? Se vistió de carne, porque se necesitaba un elemento llamado sangre. Y con la sangre de su Hijo pagó el precio. Y enfrentó todos los problemas jurídicos que teníamos la humanidad. Y eso está resumido en Colosenses capítulo 2. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Capítulo 2, versículo 11. Cuando ustedes llegaron a Cristo, fueron circuncidados, pero no mediante un procedimiento corporal. Cristo llevó a cabo una circuncisión espiritual, es decir, les quitó la naturaleza pecaminosa. Ya hay un cambio. ¿Por qué? Porque nos hizo nacer de nuevo. Sigo leyendo versículo 12. Pues ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron, y con Él también fueron resucitados. Ya ahí hay una figura. El muerto era el que debía toda esa cantidad de cosas. Y si se murió, como dice el dicho común callejero, muerto el perro, se acaban las pulgas. Entonces dice aquí, y con Él también fueron resucitados para vivir una vida nueva, debido a que confiaron en el gran poder de Dios, quien levantó a Cristo de los muertos. Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados, porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Él anuló el acta con los cargos, Reina Valera dice, con los decretos que había contra nosotros, y las eliminó clavándola en la cruz. O sea, para el que cree en el sacrificio del Calvario y acepta al Señor Jesucristo como su Salvador, es que no hay condenación. Pero para el que no cree, la condena está ahí. Por eso Juan 3:18 dice, el que en Él cree, no es condenado. El que no cree en Él, oiga, tiempo pasado dice, ya ha sido. ¿Por qué? Porque la ley es la que lo tiene listo. Nos dice lo que ha de suceder, que